Cuando las barbas del vecino arden, es hora de poner las tuyas en remojo. Y es un dicho que vale, sobre todo tomando en cuenta cómo estuvieron las cosas por estos lares hace unas semanas. El gobierno de Costa Rica renuncia a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. La presión de la calle, con protestas durante los últimos días, ha llevado al presidente costarricense Carlos Alvarado a desistir en su objetivo de pedir 1.750 millones de dólares al FMI. En Costa Rica, los movimientos populares protestaron contra una eventual negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares, que también traería consigo nuevos impuestos. Costa Rica tiene una deuda de 32.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que equivalen al 53% de su Producto Interno Bruto. Dicho esto, y recurriendo a ese refranero popular y trillado, si allá llueve, acá no escampa. Panamá debe al Fondo Monetario Internacional cerca de 25.000 millones de dólares, lo equivalente al 40% del Producto Interno Bruto, y la cifra ha aumentado en estos meses. Esto en Costa Rica, por constitución de la República, eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y eso obliga a que los gobiernos tengan que dar información y se conozca con mayor grado los acuerdos que está haciendo el gobierno con la institución. En el caso de nosotros, todo eso se oculta, porque es una cuestión que trata el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Si mal nos recordamos, y con la excusa de hacer frente a la pandemia, recientemente el gobierno recibió la aprobación de un préstamo de 515 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Este, junto a otros préstamos, hasta la fecha, solamente ha beneficiado al sector bancario. Esos sectores han tenido fiestas hace mucho tiempo y la pandemia no les ha impedido continuar la fiesta y el gobierno entonces todavía contribuye más a que continúen la fiesta. Los que han estado permanentemente fuera de la fiesta han sido el sector de los trabajadores, el sector del campo, los sectores educativos, los sectores de salud, vivienda para sectores de bajos niveles de ingresos. Esos han estado fuera de la fiesta y en la coyuntura actual, lastimosamente, que eran los que de verdad sectores que debían ser rescatados, el gobierno ha hecho caso omiso de eso y ha canalizado los recursos a rescatar a quienes no necesitan ser rescatados. Pero ya que estamos en eso de los dichos, vamos al siguiente. El diablo siempre está en los detalles. Entonces nos vamos a hacer la pregunta: ¿qué otras cosas, además de pagar y con muchos intereses, exige el Fondo Monetario Internacional a la hora de desembolsar el dinero? Y es que el Fondo Monetario Internacional es experto en eso de dar consejos para el crecimiento y también, ya saben, para pagar los intereses. Entre esos consejos están las medidas de austeridad y también los ajustes, por ejemplo, al de la seguridad social. Pongamos un ejemplo de esto. Un informe del Departamento de Finanzas Públicas del Organismo Internacional sobre las opciones de reforma para el sistema de pensiones de Panamá, presentado el 25 de noviembre de 2015, recomendaba aumentar la edad de jubilación para hombres y mujeres a 65 años a partir de 2018, en etapas de 6 meses por año. Y después, paulatinamente, aumentar la edad hasta la edad de 70 años. El documento también planteaba que las cuotas para las jubilaciones pasarían de 240 a 300. Eso significa que los años para completar las cuotas pasarían de 20 a 25. También agregaba que el cálculo para la pensión sería en base a los 10 mejores años de cotización y al 37% del total. Actualmente, el cálculo de la pensión es en base al 60% del salario. Básicamente, trabajar más o trabajar hasta estar casi muertos. Una cosa que la burguesía local defiende a capa y espada. Entonces queremos seguir manteniendo un sistema donde la gente se pueda jubilar a los 57 años cuando todavía están bien. Entonces en Panamá nosotros somos berracos. Yo tengo 69 y trabajo todos los días. Y trabajo 14 horas al día. El día que deje de trabajar me muero. Por eso no nos debe extrañar que a principios de este año, antes de la pandemia, el gobierno nacional haya tenido intenciones de hacer justamente lo que decía el Fondo Monetario Internacional con el tema de la caja de seguro social. Pero ese es otro tema y es tan robusto que da para un video aparte.
son agendas que del Fondo Monetario Internacional y que son agendas que los gobiernos asumen, que dadas las circunstancias de la pandemia la han postergado, pero en cuanto ellos puedan hacerlo, lo van a retomar. Y ese es el gran problema. Y que estos asesores que le dicen al oído que no necesita mucho, el actual presidente no necesita mucho esos asesores para hacer lo que estos organismos internacionales solicitan. Pero el tema no se queda ahí. El Fondo Monetario Internacional también ha hecho otras recomendaciones. Por ejemplo, en 2014, durante una visita de rutina, el fondo hizo recomendaciones, entre las que incluía reducir el gasto público. Vamos, esto en un país donde, según el Consejo Económico para América Latina, la CEPAL, solamente se gasta un 7.4% del Producto Interno Bruto en gasto público social, uno de los más bajos de la región. Pongamos, por ejemplo, el sector salud, uno de los más golpeados por esta crisis de la pandemia, donde la inversión nunca ha superado el 5%. O que me dicen también del sector educación, que pese a lo que dice la ley orgánica, nunca se ha invertido más del 3.5%. Pero hay que ver qué significan estos consejos y qué significa crecimiento para el Fondo Monetario Internacional, porque en los últimos 10 años el país registró un crecimiento promedio anual del 8% y sin embargo el 25% de su población no tiene servicios sanitarios, 5% no tiene agua potable, 11% sufre de desnutrición, 19% no se alimenta adecuadamente y otro 11% vive en casas con pisos de tierra. Como vemos, estos préstamos que junto a otros y según cifras oficiales van a aumentar la deuda a casi un 53% del Producto Interno Bruto, benefician a algunos como los bancos que recibieron $1.000 millones, pero las consecuencias las terminamos pagando la clase trabajadora. Y pagar consecuencias de los préstamos en un futuro que, aunque incierto, ya tiene cifras como un 20% de desempleo, más del 50% de informalidad y un aumento del 2% en la pobreza, no tiene nada de llamativo. Un ejemplo lejano pero tangible de lo que significan los préstamos del Fondo Monetario Internacional es el de Grecia, que a principios de década pidió una ayuda económica al Banco Central Europeo y este estamento de crédito. Este consistió en medidas que implican recortes en el gasto y el empleo del sector público, ampliación de la desregulación del sector privado, aumento de impuestos, privatizaciones y cambios estructurales. Y sorpresa, el primer acuerdo de préstamos tenía el objetivo principal de rescatar a los bancos privados griegos y europeos. Las consecuencias fueron, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto griego cayera en un 25%, un 52% de los jóvenes quedó sin trabajo, un 45% de los jubilados quedaron en la pobreza y el 40% de los niños corrieron con la misma suerte de estos últimos. Y parece que las cosas son y seguirán siendo así durante mucho tiempo. El paraíso neoliberal que se busca construir, según los estamentos de crédito internacional en este país, responde a la lógica de siempre. La miseria de muchos, los muchos de siempre, para el disfrute de unos pocos, los pocos también de siempre. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada.